¿Qué tal? Ahora seguimos con una clase de gráfica y funciones. Nos toca entonces nuestro segundo tema, que es gráfica y función potencial. La característica de este tipo de gráfica, ¿sí? La podemos ver aquí. Mira, este tipo de gráfica tiene el siguiente comportamiento, que pueden ser de tipo creciente como la roja, ¿sí? Creciente hasta volverse en un punto constante, ¿sí? Y decreciente, ¿sí? Que son asintóticos en los ejes. Asintótico significa que la gráfica nunca toca el eje de la Y y nunca toca el eje de la X hasta el infinito. Bien, este tipo de gráfica lógicamente se ve cuando los ejes son simétricos, ¿sí? O sea, digamos que si tú lo haces en una hoja cuadriculada, en una hoja milimetrada, te encuentras entonces este tipo de gráfica. ¿Sí? La norma dice, si este tipo de gráfica tú las graficas o las trasladas a una hoja doblemente logarítmica y esa gráfica logra linealizarse, ¿sí? En la hoja doblemente logarítmica, miren los ejes, ¿sí? Acuérdense que las hojas logarítmicas son unas hojas especiales donde el eje de la X y el eje de la Y se han elevado al logaritmo. Estas gráficas, mira, la roja, ¿sí? Tendrá esta tendencia, ¿sí? Si la hoja tú la divides con un ángulo de 45 grados, la gráfica roja va a tener, esta gráfica va a estar por encima del ángulo de 45, sí, imaginario, un ángulo imaginario, ¿verdad? O sea que esta gráfica va a estar más pegada al eje de las Y que de las X. Mientras que la gráfica verde, ¿sí? Va a ser una gráfica que va a tener una pendiente menor a 45 grados. O sea que esta gráfica va a estar más pegada al eje de las X que del eje de las Y. Y la gráfica azul, que es decreciente, vendría siendo una gráfica, una línea recta con pendiente negativa, ¿sí? Esto no significa que hemos transformado la gráfica logarítmica lineal, no. Sigue siendo de forma potencial, solamente que en una hoja logarítmica, ¿sí? Se ve como si fuera a linealizarla para un mayor análisis, para un análisis mucho más sencillo. Acuérdense, como en el video anterior yo le dije, si todas las funciones, todos los experimentos o todas las experiencias te salen de manera lineal, el análisis es mucho más sencillo. Muy bien, entonces, si esto tú lo logras ver, ¿sí? Si esto tú lo logras ver en una gráfica, entonces tu modelo matemático vendría siendo este. Y es igual a AX a la N, donde Y y X vendrían siendo las variables dependientes e independientes, igual que, ¿sí?, la función lineal. Solamente que aquí la única congruencia es que aquí X está elevado a una potencia N. Esa potencia puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y en este caso A vendría siendo un valor constante, ¿sí? Que sería la intersección con el eje Y. Si tenemos la gráfica, si hacemos un análisis con una gráfica, ¿sí?, potencial, pero en una hoja doblemente logarítmica se ve lineal, donde intersecta la gráfica en el eje de las Y, ese va a ser el valor de A, ¿sí? Pero no elevado al logaritmo, ¿sí? Obviamente aquí dice clarito, es que es la intersección en el eje de la hoja logarítmica Y, o sea, no significa que allí hay que ponerle logaritmo. O es el valor que toma Y cuando X vale 1. Acuérdense que cuando X vale 1, o sea, 1 elevado a cualquier valor, a cualquier potencia, va a seguir siendo 1. O sea que no te va a afectar esto y Y va a tomar el valor de A. Bien, perfecto. Ok, ahora, ¿por qué esto obedece a esta norma? O sea, ¿de dónde salió de que este tipo de gráficas, cuando lo graficas en este tipo de hoja, te queda de este tipo de forma lineal? Bueno, analizamos la potencia. Esta potencia, si tú la ves acá, ¿sí?, tú le aplicas logaritmo a la izquierda y a la derecha. Aplicando la norma de los logaritmos, el logaritmo de un producto es igual a la suma del mismo logaritmo de la misma base. En este caso estamos usando el logaritmo de base común, ¿sí?, el logaritmo de base 10. Y ves que por norma de los logaritmos, bueno, la potencia n, ¿sí?, baja multiplicando el logaritmo de x. Ahora, mira cómo te queda esta función. Esta función que está aquí es como parecida a la función lineal. O sea, ¿qué quiere decir? Que este tipo de logaritmo, este tipo de función, cuando le aplicas logaritmo a los dos ejes,
el comportamiento es lineal. Por eso es que la gráfica en la hoja se linealiza. ¿Sí? Si es así, significa que n vendría siendo como la pendiente en la hoja logarítmica. Entonces, si yo le saco la pendiente a este tipo de gráfica de la misma forma, ¿sí? Significa que voy a encontrar el valor de n. Claro, pero ¿qué significa? Que la pendiente debe tener entonces los logaritmos, ¿verdad? O sea, logaritmo del punto 2 que eliges en y menos el logaritmo del punto 1 que eliges en y entre los logaritmos de la recta de las x, ¿no? Esto te va a dar entonces la potencia, ¿sí? Que vendría siendo como la pendiente de estas líneas rectas, ¿sí? De cualquiera de estas líneas rectas en la hoja doblemente logarítmica, siempre y cuando esté linealizada. ¿Bien? ¿Y cómo calculas A? Bueno, ya le dije, A vendría siendo este valor donde se intersecta en el ojo logarítmico. Tú no puedes hallar A en este tipo de gráfica. A solamente la puedes hallar interpolando o viendo dónde intersecta la gráfica, ¿sí? La línea recta en la hoja doblemente logarítmica en el eje de la y. Buscas cuál es el valor. Digamos que si este es 10 y este sería entonces el segundo valor 20, entonces en este caso para la gráfica azul el A vendría siendo 20, por ponerle un número. Pero si no, tú entonces lo agarramos de la siguiente manera. Tú agarras, significa que A despejando vendría siendo un valor de la gráfica que esté dentro de la gráfica y entre x elevado a la n. Claro, sabiendo el valor de n. Entonces tú despejas, ¿no? Porque es sí, esto es un producto, así que este factor pasa dividiendo. Así que esta sería la forma como buscarla de manera, ¿sí? Extrapolando los valores. Ahora, si hacemos una pausa al video, ¿sí? Voy a ver entonces qué significa, o sea, cómo podemos hacer entonces el análisis. O sea, ¿dónde vendría siendo n? No, vamos a hacerlo aquí mismo. ¿Bien? Ok. Entonces, para la gráfica roja, ¿sí? Para la gráfica roja, la potencia n vendría siendo mayor a 1. O sea que este tipo de gráfica, la potencia, cuando tú le haces el modelo, en la potencia n vendría siendo 2, 3, 4, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito y más allá, ¿sí? Cuando tú graficas, ¿sí? Cuando tú graficas y te da el azul, significa que la potencia n te va a dar negativo, ¿sí? Entonces, digamos que si tú tienes una gráfica inversa y la gráfica inversa es a la n a la menos 1, te va a dar de esa forma como la gráfica azul. Si la potencia a la 2, ¿sí? A la menos 2, te va a dar también de la misma forma, ¿sí? Obviamente unas curvas más pronunciadas que otras, pero siempre van a ser curvas hacia abajo, ¿sí? Y si te da de la forma verde, ¿sí? Generalmente nosotros la vemos cuando las gráficas son de radicales, o sea que la potencia n, ¿sí? Vendría siendo entre 0 y 1. O sea, cuando tú ves que la potencia sea 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. En este caso, si es 0,5, que vendría siendo un radical, tienes ese comportamiento, es el que más. Si tú tienes, bueno, raíz cúbica, ¿sí? El comportamiento raíz cúbica también tiene la misma forma, raíz cuarta, raíz a la 3/4. O sea, en este caso, el índice radical o las gráficas radicales vendrían teniendo este tipo de forma. Entonces significa que, ¿sí? En la hoja doblemente logarítmica se comportan de esta manera. Ahora, ustedes dirán, bueno, y si yo no puedo graficar, y si yo no sé graficar, ¿cómo lo hago? Bueno, acuérdense que tenemos dos formas de hacerlo. Mediante la calculadora, usando, ¿sí? La función stack en la calculadora, o graficando en Excel, que es el video que viene.